del embajador Julio César Pineda, quien se encuentra atendiendo algunos compromisos académicos. Y como cada tarde comenzamos revisando cómo está la actualidad internacional y los temas que destacan en la agenda internacional. Y por supuesto, comenzamos el día de hoy la actualización noticiosa con la noticia que está liderando los titulares a nivel internacional. Tiene que ver con el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos en Gaza, y es que el movimiento islamista palestino Hamas liberó a los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida en la Franja de Gaza, una noticia que provocó gritos de júbilo entre la multitud congregada en Tel Aviv. Hamas liberó el lunes a los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida en la Franja de Gaza. Los cautivos capturados hace 2 años en el ataque del movimiento islamista en el sur de Israel que fueron entregados a la Cruz Roja, que los llevó después al ejército israelí. Al conocerse la noticia de la liberación, miles de personas reunidas en una plaza de Tel Aviv, rebautizada como Plaza de los Rehenes, estallaron en vítores, abrazos y lágrimas de emoción. Gracias a nuestra lucha principal, gracias a que la gente salió a las calles y plazas, hemos contribuido enormemente a la liberación de los rehenes. Y por supuesto a quien mueve los hilos, Trump. Es una sensación de hogar y alegría, pero no olvidamos ni por un momento a los que no vendrán y a los que aún no han llegado. La liberación se dio horas antes de la esperada cumbre sobre Gaza prevista en el balneario egipcio de Sharm el Sheikh, en presencia de Donald Trump y otros líderes mundiales. El presidente estadounidense, artífice de un plan de 20 puntos que hizo posible el alto al fuego y la liberación de los rehenes, pasó primero por Israel, donde fue recibido por Benjamín Netanyahu. La primera fase del acuerdo de tregua entre Israel y Hamas, que entró en vigor el viernes, contempla el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza, 20 vivos y 28 fallecidos, por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes. Sin embargo, una portavoz del gobierno de Netanyahu informó que Israel no prevé que todos los cuerpos de los rehenes muertos sean devueltos el lunes y espera que un organismo internacional ayude a localizar a aquellos que no sean entregados. Y en otros temas que también destacan en la agenda internacional, se mantiene la tensión entre Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos quiere ayudar a China y no perjudicarla, adoptando un tono conciliador días después de anunciar un arancel adicional del 100% a la segunda economía más grande del mundo. Donald Trump adoptó el domingo un tono conciliador hacia China. 2 días después de anunciar un arancel adicional del 100% a la segunda economía más grande del mundo, el presidente de Estados Unidos dijo que su país quiere ayudar al gigante asiático, no perjudicarlo. Las declaraciones de Trump del viernes, así como su amenaza de cancelar una reunión con su homólogo Xi Jinping a finales de este mes, hicieron caer las acciones de Wall Street a terreno negativo. Los operadores se mostraban preocupados por el posible reinicio entre Washington y Pekín, en el marco de una disputa sobre nuevas restricciones chinas a las exportaciones de minerales de tierras raras. En un mensaje publicado el domingo en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense pidió que no se preocupen por China, porque todo estará bien. Según sus palabras, Xi acaba de pasar un mal momento y no quiere una depresión para su país, al igual que el propio Trump. El gobernante estadounidense había anunciado gravámenes adicionales y controles de exportación sobre software de importancia estratégica, los cuales entrarán en vigor el 1 de noviembre. El domingo, el Ministerio de Comercio chino calificó la amenaza arancelaria de Trump como un típico ejemplo de doble moral y advirtió que ese no es el mejor enfoque para tratar con Pekín. Y en otras noticias, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, urgió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a mediar para la paz en Ucrania, al igual que lo hizo en Medio Oriente con el cese al fuego en Gaza. Volodymyr Zelensky llamó el sábado a Donald Trump a mediar para la paz en Ucrania, al igual que lo hizo en Medio Oriente. El presidente de Ucrania habló por teléfono con su par de Estados Unidos al día siguiente de uno de los masos contra la red energética ucraniana, que dejó sin electricidad a cientos de miles de hogares en Kiev y causó la muerte de un niño de 7 años. Zelensky calificó la conversación como positiva y productiva. Desde su regreso al poder en enero, Trump intenta sin éxito poner fin rápidamente el peor conflicto en Europa desde el que empezó en 2022 con la invasión rusa.
Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la ofensiva de Rusia se han ralentizado en los últimos meses, en parte, según Kiev, a que la atención global está centrada entre Israel y Hamás. Trump, quien anunció el miércoles la primera fase de un acuerdo de alto al fuego en el territorio palestino, se reunió en agosto con el presidente ruso Vladimir Putin, pero no logró alcanzar ningún tipo de acuerdo de paz. Las relaciones entre los líderes estadounidense y ucraniano han mejorado desde que en febrero tuvieron una incómoda reunión televisada en la Casa Blanca, y Trump ha endurecido el tono con Putin tras el estancamiento de las negociaciones. Después de meses de sostener que Ucrania probablemente tendría que ceder parte de su territorio ocupado desde la invasión rusa, Trump afirmó en septiembre que el país podría recuperar toda su superficie, con el apoyo de la Unión Europea y la OTAN. Y tras el canje de prisioneros y secuestrados por parte del grupo Hamás y del ejército israelí, han comenzado a darse los primeros pasos de esta primera etapa del plan de paz propuesto por Estados Unidos, mientras el presidente estadounidense Donald Trump viaja a Israel y en este trayecto ha dicho que celebra la paz en el Medio Oriente. Por otra parte, los países que fueron parte de esta negociación, Egipto entre ellos, también Turquía y Qatar, han firmado el acuerdo de paz que podría poner fin definitivo a este conflicto en Gaza. En este sentido, el embajador Julio César Pineda, como de costumbre, nos preparó su análisis donde nos cuenta la ronda de negociaciones y el impacto que esto ha tenido en el sistema internacional. Con este análisis hacemos una pausa y al regreso más de Brújula Internacional. El más largo conflicto internacional desde la creación de las Naciones Unidas en 1945 y finalizada sigue siendo el de Palestina e Israel, y particularmente la situación planteada por el conflicto de Hamás en un sector de los palestinos que nunca han aceptado el Estado de Israel, y la frontal lucha que tiene Israel con Hamás, que produjo no solamente la reacción de Israel por el hace 2 años, sino casi la destrucción de todo lo que es Gaza. Y esto ha alarmado a la comunidad internacional. Naciones Unidas, en la Asamblea General, a los 80 años de su fundación, recuerda que es el conflicto más largo, el más terrible, en donde se han implicado mayores actores internacionales, pero pareciera que está a punto de resolverse con la política y sobre todo la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la situación de negociación que ha habido entre los palestinos y los israelíes, particularmente entre Hamás, este grupo que está dispuesto a llegar a un alto de fuego con Israel, y donde hoy se reúnen precisamente en una gran conferencia en Egipto altos representantes, jefes de gobierno y jefes de Estado, para ratificar con las partes en conflicto la paz. Por ahora, lo que ha habido es un alto al fuego. La liberación de los rehenes israelíes se espera a cambio de prisioneros y detenidos palestinos. Las fuerzas de defensa de Israel se retirarán de sus posiciones actuales, manteniéndose en el 53% del territorio de Gaza, de acuerdo a lo señalado por Israel. Pero Israel levantará las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria que ha comenzado a llegar a Gaza para permitir el ingreso de 400 camiones con suministros al día, que van a ser distribuidos por las Naciones Unidas y otras ONG y agencias especializadas. Por ahora es el marco general de un acuerdo, pero faltan las negociaciones futuras y el acuerdo entre las partes ratificado por la comunidad internacional para poner fin a esta. En el gobierno del presidente Biden había un acuerdo parecido al plan del presidente Trump. En esa oportunidad Hamás había acordado liberar a los rehenes israelíes y retirar sus fuerzas militares, mientras que Israel no reinició. Netanyahu no estuvo dispuesto a aceptarlo, y la actitud del primer ministro israelí era liberar a los rehenes. Pero ahora el mundo ha presionado, y sobre todo Estados Unidos, y un acontecimiento crucial fue el intento fallido de Israel de asesinar a líderes de Hamás en Doha el 9 de septiembre, que rompió con los famosos acuerdos de Abraham y dificultó el entendimiento con el mundo árabe. El principal objetivo del líder Khalil Hayat y su principal lugarteniente estaban discutiendo la última versión del plan de paz de Trump cuando ocurrió el ataque. Estos israelíes no avisaron al presidente de Estados Unidos con antelación de que iban a atacar a Doha, lo cual creó relaciones complicadas con el mundo árabe y Estados Unidos, y la presión del presidente Trump sobre Benjamin Netanyahu. Fue necesaria la disculpa ante Qatar, que es un aliado de Estados Unidos, donde está la base militar estadounidense más importante del Medio Oriente y una parte clave de su plan más amplio para la paz en la región. Además, hoy Israel está totalmente aislada como nunca, antes de su independencia proclamada en 1948. Por eso que Netanyahu, en el podio de la Asamblea General de la ONU en Nueva York en septiembre,
provocó una retirada masiva de la diplomacia y un voto mayoritario de 140 por la creación del Estado palestino. Incluso los aliados europeos de Israel, como Reino Unido y Francia, ya han reconocido al Estado independiente de Palestina. Todo esto originó el plan famoso de los 20 puntos de Trump, que trata de poner espera a la comunidad mundial. Los dos pueblos, palestino e israelí, quieren paz. Por eso la reunión en Egipto, en Sharm el-Sheikh, ha recibido una celebración entre Israel y dentro de la Franja de Gaza, con un sentimiento de tristeza pero de alegría porque por fin podría llegar la paz.